continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java. Será ya la parte 30 y continuaremos hablando de las interfaces gráficas de usuario. Ya será la 12ª parte respecto a este punto. Y en el día de hoy hablaremos de las listas y de los eventos que se le pueden asociar. En la librería Swing, la lista eh, se implementa en la clase JList. Y haremos hoy un ejemplo de la selección usando la opción selección múltiple para que sea un poco distinto a lo que ya se puede conseguir con el combo box. Usaremos algunos de los métodos de la clase JList para demostrar cómo se usan. Veremos que también la clase JList, al igual que el text area, no tienen por defecto los scroll bar. Y entonces hay que usarlos en combinación con la clase JScrollPaint para poder tener unos scroll bar que nos permitan ver todos los elementos si la lista tiene muchos elementos. También al ser selección múltiple usaremos la clase list para recuperar todos los elementos seleccionados y poder manejarlos. Y por último pues veremos cómo se asocia un evento a esta clase JList. Como siempre, lo más eh, explicativo es hacerlo a través de un ejemplo que ya tengo preparado y que podemos ver acá. Acá pues tengo una lista con los días de la semana y dos etiquetas que me van a mostrar la selección. Entonces, como pueden ver, una lista no tiene ningún elemento seleccionado por defecto. Si selecciono uno, aquí me aparece mi selección. Si selecciono otro, se me quita la selección anterior. Entonces, para poder seleccionar múltiples, tengo dos opciones. Si quiero seleccionar varios elementos seguidos, selecciono el primer elemento, pulso la tecla Shift del teclado o mayúscula y la mantengo hundida y presiono el otro elemento. Entonces acá tengo 4 elementos. Bien, si quiero seleccionar elementos no continuos, por ejemplo, selecciono domingo, quiero seleccionar jueves, entonces pulso la tecla Control y la mantengo apretada y vuelvo a darle clic al ratón en jueves. Y si mantengo apretada el control y pulso martes, pues ya tendría 3 elementos. También se puede hacer una combinación de elementos seguidos y elementos simples. Digamos, selecciono martes y quiero seleccionar martes, miércoles y jueves. Entonces le doy Shift y pulso jueves. Y ahora quiero agregar sábado. Entonces ahora pulso control, lo mantengo hundido y pulso sábado. Pues así se maneja esta lista. Bien, pues intentemos programar esto. Comenzamos pues abriendo nuestro Notepad++, seleccionamos el lenguaje de programación que es el Java y como siempre comenzamos por importar nuestras librerías. Importaremos la librería Swing, import javax.swing.asterisco y también necesitamos los eventos de la librería Swing, que son los que se usan en el caso de las listas. Entonces, javax.swing.event y para las listas que vamos a manejar, la clase list, eso está en la librería JUtil. Entonces, importaremos java.util.list. Bien, esto es todo lo que vamos a importar. Bueno, luego, como siempre, crearemos nuestra clase ventana, una ventana que extienda la clase JFrame. Entonces, public class ventana extends JFrame y que implementa, en este caso, nuestro evento para la lista es list selection listener y abrimos y cerramos llave. Vale. Lo primero, vamos a implementar esto sin usar el JScrollPaint para que vean cómo es necesario usarlo. Entonces, private JList, que al igual que el combo box, hay que indicarle el tipo de datos que va a almacenar. En este caso sería un string. Y lo llamaremos lista. Aparte de esto, necesitamos nuestros dos labels, private
JLabel, label 1 y label 2. Bueno, luego tenemos que inicializar nuestra ventana, public ventana, el constructor, que debe llamarse igual que la clase, inicializar la ventana. Entonces, comenzamos por llamar la clase padre, que es JFrame, el constructor con el método super, y pasamos el nombre que queremos que tenga la ventana. Ejemplo de lista. Luego le colocamos las dimensiones, setBounds, bueno, que inicie en 0, 0, pero bueno, después lo moveremos al centro, y 450 píxeles de ancho y 230 de alto. Set location relative to, para colocarla en el centro, la ventana, nulo. Y la operación de cierre por defecto, que cuando cierre la ventana también se acabe la aplicación. Set default close operation exit on close. Aquí es default. Vale. Y nos ocuparemos nosotros mismos del layout. Set layout nulo. Luego, agregamos la lista. Como el combo, podemos ir agregando los elementos uno a uno, pero también en las listas podemos inicializarlas directamente con todos los valores metidos en un vector. Pues vamos a crear un vector de tipo string llamado días y lo vamos a inicializar. Días igual, abrimos y cerramos llaves y vamos a crear todos los elementos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale. Ahora creamos la lista. Lista sería igual a new jlist, signo menor y mayor, y le asignamos el vector días. Con eso ya tenemos nuestra lista con sus valores. También tenemos que indicarle el modo de trabajo. Entonces, lista set selection mode, y aquí le vamos a decir eh, cómo queremos trabajar. Estas listas tienen tres posibilidades. Selección simple, que cada vez que selecciono un elemento se deselecciona el que estuviera seleccionado anteriormente. Puedo seleccionar varios o un rango de elementos continuos con la tecla Shift, pero solo un rango. O varios rangos de elementos discontinuos, que es como lo queremos hacer. Y entonces, en este caso, para que funcione de ese modo, tenemos que inicializarla con list selection model punto múltiple interval selection. Con esto tendríamos una lista que nos permite seleccionar varios intervalos de eventos, de elementos. Bueno, luego tenemos que darle dimensiones a la lista y posición. Vamos a ponerle set bounds, 10 y 10 de margen, y la vamos a hacer de 150 de ancho y 100 de alto. Y por último, agregamos la lista a la ventana. Add list. Lista. Bueno, luego creamos las etiquetas. Agregar etiqueta
1. Esto es muy parecido a lo que hemos venido haciendo en, las- en los tutoriales anteriores. Label 1 es igual a un new JLabel. Como no hay selección por defecto, pues el texto que hay que poner será selección y sin ninguna selección. Selección dos puntos. Eh, le ponemos su localización y dimensiones. Entonces, 10 de margen a la izquierda y tiene que estar debajo de la lista, entonces sería 120. Vamos a hacerla bastante ancho porque podemos seleccionar varios elementos, 420 y 30 de alto. Y lo agregamos a la ventana. La etiqueta 2 pues será muy parecida, ¿no? Etiqueta 2, acá el texto será posición seleccionada. Acá será un poco más abajo, entonces bueno, 160 y aquí evidentemente es label 2 y label 2. Lo último que nos falta es asignar los eventos de la ventana principal. Y esto es lista.add, en este caso es add list selection listener. Es la función que hay que llamar para manejar los eventos de selección en una lista. Vale, pues ahora tenemos que crear la función que maneja los eventos, que se llama value changed. Entonces, public void value change. Este evento eh, se va a llamar cada vez que se cambie la selección de la lista. Y entonces hay que poner list selection event. Es lo que va a recibir. Bueno, llamémoslo el evento. Bueno, lo primero es ver de dónde proviene el evento. Entonces, i.e get source. Si viene de la lista, el evento, pues lo programamos. En este caso, como tenemos un único componente con eventos que es la lista, ni siquiera haría falta agregar esto. Pero bueno, para hacerlo ordenado es mejor hacerlo. Y sobre todo, si luego podemos agregar más eventos, pues ya lo tenemos hecho. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una lista para capturar la selección de elementos. Esta se llama list, la vamos a llamar selección. Además, vamos a necesitar un valor para recorrer una estructura de repetición para manejar nuestras selecciones y construir nuestras etiquetas. Entonces, por un lado necesitamos un cursor, pues como el i, pero también vamos a necesitar un vector que nos recupere todos los índices de las posiciones seleccionadas. Entonces vamos a poner acá cell y es un vector. Bien. Aparte, pues vamos a necesitar dos cadenas para ir construyendo nuestras etiquetas. String, vamos a llamarlo etiqueta 1 y etiqueta 2. Bien, entonces vamos a comenzar por construir la etiqueta 1. Primero, en la variable selección vamos a recuperar cuáles son los elementos seleccionados en la lista. Entonces esto se lo vamos a lograr con el método get selected value list. Get selected values list. Esto nos devuelve una lista de elementos. Vale. Y esa lista de elementos tenemos que recorrerla.
Y antes de recorrerla, bueno, tenemos que comenzar por inicializar nuestra etiqueta. ¿Qué pasaría si no hubiese ninguna selección? Pues hay que eh, inicializar nuestra etiqueta como lo mismo que hay acá. Este sería el texto que se quedaría en caso de que no haya ninguna selección. Y luego pues viene nuestra estructura de repetición, for i igual a 0. Los elementos de la lista se obtienen con de la selección, lista, lo que hay en la selección. Selección se obtienen con el método size. Esto nos dará el número de elementos y más para ir recorriendo cada uno de los elementos de esa lista. Entonces, una vez que comenzamos a recorrer la lista, tenemos que ir capturando lo que hay en cada posición. En cada posición y lo vamos agregando en nuestra selección, en nuestra etiqueta. Entonces, vamos a hacer aquí etiqueta más igual selección y para obtener un elemento se tiene el método get y le pasamos la posición que queremos seleccionar. En este caso sería la i. Y esto nos devuelve un objeto de la clase object. Entonces tenemos que convertirlo a string. Y así que object se lo podemos convertir a string con el método toString. Y con esto ya hemos agregado un elemento a la etiqueta. Ahora tenemos que agregar una coma para separarlo de los próximos elementos, pero solo si hay más de un elemento seleccionado. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Aquí nos falta la condición, que es i menor que esto. Que esta condición se cumple para el siguiente elemento de la lista. Entonces, el siguiente elemento pues será el i más 1. Y entonces vamos a hacer esto. Si i más 1 sigue siendo menor que selection.size, pues quiere decir que viene otro elemento después del que hemos capturado. Entonces vamos a agregar una coma en este caso. Y eso sería etiqueta 1 más igual, una coma y un espacio. Y por último, una vez que hemos construido todo lo de la etiqueta, lo que hacemos es asignársela al label. Label 1.setText, etiqueta 1. Bien, ya tenemos nuestra primera etiqueta. Esto es construcción de la etiqueta 1. Ahora vamos a construir la etiqueta 2. La etiqueta 2, pues tenemos que recuperar los índices que se han seleccionado de la lista, la lista de índices. Esto lo vamos a hacer con el vector cell. Cell igual a lista y existe un método que se llama get selected índices. Esto nos devuelve todos los índices seleccionados. Igual tenemos que inicializar nuestra etiqueta. Etiqueta, pero en este caso la etiqueta 2 tendría que tener este texto en el caso de que no haya nada seleccionado. Entonces, etiqueta 2 va a ser igual a este texto. Y comenzamos a recorrer nuestro vector. For i igual 0, i menor, en este caso, que el vector cell es, es el atributo length, length nos da el número de elementos, y más. Vale. Como la vez anterior, vamos a ir agregando esta información a la etiqueta 2. Etiqueta 2 más igual eh, lo que hay en la posición seleccionada, que sería cell subíndice i. Pero como es un entero, tenemos que convertirlo a, a string. Entonces, acá pondremos integer
toString y le pasamos el elemento, cell i. Entonces, esta posición, que es un entero, se convierte a cadena. Pero recordemos que la selección, los índices, empiezan desde el cero. Entonces tendremos que sumarle 1 para verlo en una numeración más natural para nosotros, ¿no? Que el 0 sea 1, que el 1 sea 2, etc. Entonces le sumamos 1. Y de nuevo acá pues habrá que ir separando los elementos en coma por coma solo si hay otro elemento. Entonces va a ser algo similar. Tenemos que ver si esta condición se cumple para el siguiente elemento. Entonces sería si i más 1 sigue siendo menor que cell.length, quiere decir que hay otro elemento después del que estamos tratando. Entonces, pues a etiqueta 2 le agregamos una coma, espacio. Y al final de todo esto, pues a label 2 le asignamos el texto de lo que haya en etiqueta 2. Bueno, y ya lo único que nos queda acá es eh, construir nuestra ventana principal y mostrarla. Entonces, public static void main, nuestro método main, string args, abro y cierro llave, declaro una ventana, por ejemplo, ventana 1, la construyo, ventana 1 igual a new ventana y la muestro. Ventana 1 punto set visible true. Bueno, y vamos a ver si esto funciona. Grabamos con el mismo nombre de la clase. En nuestro directorio de siempre. Y bueno, pues vamos a compilarlo. Abrimos el símbolo del sistema, cmd. Vamos a nuestro directorio, cd contrabarra, cd desarrollo, tutorial. Y compilamos java c ventana.java. Aquí nos faltó un punto. Lo agregamos, volvemos a grabar, compilamos y ahora sí. Y ejecutamos java ventana. Y acá está, tenemos nuestra lista, pero ven que no puedo ver los otros elementos. Si doy con el cursor hacia abajo, pues sí, pero no puedo ver todo el contenido. Entonces vamos a agregar el scroll paint para que nos quede bien. Cerramos. Acá vamos a agregar private jscroll paint panel. Vamos a llamarlo panel. Y acá cuando estemos creando la lista lo vamos a crear a él también. Acá, por ejemplo, panel es igual a new jscroll paint y le asignamos la lista. Entonces acá ya lo que hay es que al panel es al que hay que darle las dimensiones y agregarlo a la ventana. Y con esto ya creo que lo tendríamos. Compilamos de nuevo, ejecutamos y ahora sí, tenemos un scroll que nos permite ver el resto de la lista. Y bueno, vamos a ver si funciona como esperábamos. Aquí selecciono uno, pulso Shift, clic en miércoles y sí, me selecciona 3. Ahora pulso Control, viernes
y vamos a seleccionar también domingo. Entonces acá tengo lunes, martes, miércoles, viernes y domingo y los índices 1, 2, 3, 5 y 7, lo cual está correcto. Y con esto llegamos al final por el día de hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.